Tengo una enorme gratitud por el Instituto Secular de Misioneras de Jesús Sacerdote, que me ha invitado generosamente a compartir en este momento del tiempo pascual, que vamos camino a la festividad de Pentecostés, esta reflexión justamente de caminar juntos en el Espíritu y especialmente en este tiempo tan particular para la vida del mundo, para la vida con fragilidad que estamos viviendo en este momento, con esta pandemia que en realidad nos ha colocado a todo el mundo en un modo de ver la vida de una manera bastante particular. Pero justamente una de las cosas más importantes que tenemos los cristianos es el hecho de poder claramente encontrar el sentido a la vida, a nuestras vidas, a la vida del mundo, a partir justamente de la presencia de nuestro querido Dios. Así que estas sencillas reflexiones que voy a compartir espero que les sirvan, que nos sirvan para preparar el corazón, el espíritu, la comunidad en camino hacia el espíritu que vamos a recibir en Pentecostés. Pero qué mejor que empezar esta reflexión con la palabra de Dios y especialmente en las palabras del mismo Jesús hablando del espíritu. Los invito entonces a compartir esta palabra. Del profeta Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para ofrecer la buena nueva a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos, para dar la vista a los ciegos y anunciar un año agradable al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto que pronuncia nada más y nada menos que Jesús, cual profecía cumplida para aquel pueblo elegido, nada más y nada menos que en la sinagoga, desplegando el rollo que tocaba para aquel momento del Shabbat, y que eran palabras que para el pueblo eran propias del profeta Isaías, de aquel profeta que había advertido a ese pueblo que tenía consigo enfrente que cambiara su corazón, porque evidentemente estaba cercano, no en los años, sino en la preparación del espíritu que tuviera el pueblo, la llegada de la Mesía, es decir, de la salvación. Esa Mesía, esa salvación, es la que solamente de su boca se iba a poder escuchar, que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Aquí tenemos a Jesús justamente compartiéndonos el momento en el cual abre su corazón para decir: esta profecía está encarnada y se está empezando a cumplir. Y para hablar de el Espíritu Santo, es importante que en la historia de la Iglesia nos remitamos, por ejemplo, a Santo Tomás, este santo, este intelectual, este pastor desde las letras, desde la inteligencia, que nos comparte aquello de: sin la gracia del Espíritu Santo no se puede hacer ningún acto cristiano. O sea, hay una imposibilidad, dice Santo Tomás, que un acto tenga categoría de cristiano si el Espíritu no habita en ese momento. ¿En dónde se inspira Santo Tomás? En el mismo San Pablo. Ese San Pablo que llega a decirnos, que llega a subrayar que nadie puede pronunciar el nombre de Jesús con valor de salvación sin la animación del Espíritu Santo. Si tenemos en cuenta esto, que sin el Espíritu Santo no hay acto cristiano, ni siquiera podemos pronunciar, no desde el punto de vista de la voz, no desde el punto de vista del habla, sino desde el punto de vista de el santo nombre de Dios,
como lo dicen nuestros mandamientos, solamente ese santo nombre de Dios, el de Jesús nuestro Salvador, es con poder de redención si está animado por el Espíritu Santo. Por eso quiero compartirles en esta fiesta de Pentecostés que vamos a vivir dentro de unos domingos, esta frase que usted tiene ahí en esta diapositiva al final. Si bien no le puse comillas, es una frase que cuando era obispo de Mar del Plata, Monseñor Piroño, el después Cardenal Piroño, le escribía a su pueblo de su diócesis, preparándolos a la fiesta de Pentecostés. Y Monseñor Piroño, este padre obispo, decía: en Pentecostés estamos invitados a descubrir la providencia del Padre, el paso del Señor por la historia y la actividad incesante, recreadora del Espíritu Santo. Ojalá que esta reflexión que vayamos a compartir hoy nos vaya preparando justamente eso, para descubrir al Padre que está presente en toda nuestra vida, a ese Padre providente. Que sepamos descubrir el Pesaj, el paso de Jesús, el Señor de la historia, al cual le confiamos justamente cada uno de nuestros días. Pero sobre todo, Pentecostés es descubrir la actividad incesantemente recreadora del Espíritu Santo. Y vamos a poder compartir ahora qué importancia tiene este Pentecostés, esta festividad que yo quiero llamarla de la comunión. Primero decir que Pentecostés es como la otra cara de la festividad de Pascua. Pentecostés es ese momento en el cual se nos entrega el fruto puntualmente de la Pascua. En Pentecostés nosotros se hace realidad que el Espíritu que justamente expiró nuestro Señor en la cruz y que lo lleva a resucitar es el que viene exclusivamente a hacerse uno con nosotros en la fiesta de Pentecostés. Ese es el verdadero fruto de la Pascua. La presencia del Espíritu Santo es la que recrea la vida entera de todos los hombres y de todo el hombre, como nos decía aquel documento de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que nos llenó de riqueza, que nos llenó de primavera de la Iglesia, como nos decía Juan 20. Ahora bien, ¿qué significa el Espíritu de Dios, el Pentecostés hoy, el Dios que actúa? Y acá me quiero remitir a Puebla, ya que hablábamos recién de esa iglesia que recibe el Espíritu. Con Pentecostés se inicia, nos decía Puebla, allí por el 79, ese gran documento de los obispos de Latinoamérica para nuestra iglesia latinoamericana. Con Pentecostés se inicia el ansiado mundo nuevo y el logro de la buscada liberación integral. Qué importante es esto, que el Espíritu de Dios, el Pentecostés hoy, es un hecho en personas y comunidades, pero solamente aquellas que le abran sus corazones. Este es un momento muy particular para la Iglesia del mundo, pero mucho más para nosotros en nuestra Iglesia latinoamericana, para que realmente abramos nuestros corazones realmente a que en nuestras propias personas y en nuestras comunidades habite ese mundo nuevo y esa liberación integral de todos los hombres de buena voluntad. Nuestro querido Papa Francisco, en el Evangelium Gaudium, nos dice que los evangelizadores se abran sin temor a la acción del Espíritu Santo. Nosotros, agentes de pastoral, cada uno en su brecha, cada uno en su trinchera, algunos serán en la pastoral de la salud, otros en la pastoral catequística, otros a partir de su vida consagrada, otros en su pastoral familiar, otros en el día a día, en su trabajo, otros inclusive en los que estamos en esta cuarentena, aún en nuestras propias casas,
pero en contacto, aunque sea virtual, con hermanos de comunidad, con compañeros de trabajo, con personas que tienen que ver con nuestros hijos que están estudiando virtualmente. De alguna manera, nuestro rol es ser evangelizadores. ¿Y qué nos dice Papa Francisco en la Evangelium Gaudium? Que en esta labor que tenemos tan importante, como ya nos lo había hecho también Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, no tenemos que tener miedo, tenemos que abrirnos sin temor a la acción del Espíritu Santo. Es lo único que nos va a transformar evidentemente en evangelizadores, en aquellos que somos capaces de compartir la riqueza del Dios que recibimos. Y me voy directamente al texto puntual que nos comparte en esa exhortación apostólica, querido Papa Francisco. Lo voy a colocar en 2 diapositivas. En esta primera lo vamos a compartir el texto tal cual de esa primera parte en la cual invita a tener conciencia de qué es vivir Pentecostés, desde aquel primer Pentecostés hasta hoy, para después invitarnos a la oración. En Pentecostés nos dice el número primero del capítulo 5, que es el número 259 del Evangelium Gaudium, nos dice: en Pentecostés el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de la grandeza de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia. Y acá les coloco la palabra real, la palabra que tiene justamente o que utiliza el mismo Papa Francisco, sacada de la historia de las primeras comunidades cristianas, esta palabra que es griega, parresía. Parresía significa decir sin miedo, tener coraje para decir una verdad, decir en voz alta aquello que uno piensa y que sabe que es verdadero. Entonces esa es la audacia del Evangelio que nos habla la Evangelium Gaudium. Repito este último párrafo. El Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, sin miedo, sin vergüenza, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso contracorriente. Y acá ahora, como les decía, esta segunda parte de este mismo texto del Evangelium Gaudium, donde nos invita a la oración. Todo lo anterior es importante si podemos lograr esta segunda parte a la cual nos invita Papa Francisco. Y dice así: invoquémoslo bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma, carece justamente de ánima, carece justamente de la palabra hebrea que es la que habla de alma, la que habla de espíritu, que es aquella palabra ruaj. Quiere decir que nosotros nos vamos a quedar sin ruaj, sin poder dar vida, sin poder dar aliento, sin poder realmente tener una pastoral llena de la vida de Dios si no estamos apoyados en la oración. Este es el centro de la meditación que quiero que compartamos hoy. Caminar en el Espíritu de Dios a su encuentro es fundamentalmente ser mujeres, ser hombres, ser cristianos de oración. Esta es la centralidad por la cual somos evangelizadores en las huellas de Jesucristo. Y si hablamos de oración, no podemos entonces desconocer cómo se prepararon aquellos apóstoles para la venida del Espíritu Santo. Y esa es justamente nuestra clave, la que tenemos que tener en cuenta cuando uno se encuentra aquel texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 y en el versículo 14. Se prepararon en oración. A pesar del miedo que habían tenido después de haber recibido a
Jesús en las apariciones, pero todavía tenían muchas dudas. Pero, ¿dónde encontraron el refugio? Justamente en la oración. Este texto de Hechos es importante leerlo y releerlo, porque incluso el verbo que utiliza es muy fuerte. Todos ellos perseveraban en la oración. No solamente que rezaban, perseveraban en la oración. Es decir, si algo no descuidaban, a pesar de que incluso por ahí tenían hasta miedos, miedos de persecución, miedos de que se cumplirá todo esto, evidentemente eran hombres de fe, pero igual que ustedes, igual que yo, tenían sus mismas dudas, pero con un mismo espíritu estaban en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Por eso es importante tener en cuenta que esta es la clave con la cual estaban los corazones preparados para recibir al Paráclito, para recibir el Espíritu de Dios, para recibir el abogado, para recibir aquel que Jesús les había dicho: yo, ha llegado mi hora, me tengo que ir para que venga aquel que el Padre les tiene prometido, el que los va a acompañar. Y entonces aquí hay algo importantísimo. La oración de los apóstoles reunidos en el cenáculo junto a María es la primera gran epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? ¿No? Cuando el sacerdote, por ejemplo, invoca al Espíritu Santo y con sus manos sobre aquella patena y sobre el cáliz, para que evidentemente se cumpla el mayor de los milagros, que ese pan y ese vino se transformen evidentemente en el cuerpo y la sangre de Jesús. La Iglesia en todas sus liturgias más importantes utiliza las epíclesis, es decir, invoca nada más y nada menos que ven Espíritu Santo. Para que esto sea realidad es imposible que sea sin tu presencia. Por eso es que me he dado el lujo de bautizar que esta oración donde estaban reunidos los apóstoles con María es la primera gran epíclesis, es la primera y más importante invocación que hacían en comunidad al Espíritu Santo para que viniera a asistirlos. Y por eso, en toda la historia de nuestra iglesia hasta el día de hoy, sigue resonando en nuestras liturgias ese ven Espíritu Santo en tantas acciones importantes, en la ordenación sacerdotal, en cada momento que hay que invocar al Espíritu para que se haga presente. Esas son nuestras epíclesis, son nuestro pedido de ruego a Dios para que el Espíritu del Señor venga a habitarnos. Y mientras aquella primera comunidad estaba María, los apóstoles y aquellas mujeres, esa primera comunidad, esa primera iglesia estaba en oración, Lucas nos dice en los Hechos: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y a propósito, quiero compartirles este paralelismo que hay con el bautismo de Jesús. Fíjense cómo se repite lo sucedido en el bautismo de Cristo. Es el mismo Lucas, el que nos relata los hechos, que en su propia Buena Nueva, cuando tiene que hablar del bautismo de Cristo, dice: sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal. Qué importante ver este paralelismo. Cuando la iglesia está reunida en oración, se produce esta venida, esta epíclesis, esta llegada del Espíritu Santo que irrumpe en nuestra vida, en nuestra iglesia. Pero también
Qué importante cuando nosotros nos iniciamos en la vida de la iglesia, en nuestro bautismo, en el bautismo de nuestros hijos, de nuestros ahijados, en los bautismos en nuestras comunidades, en los bautismos que hacen las misioneras y los misioneros en aquellos lugares que no se conoce la presencia de Dios, la presencia de Jesús. En ese momento del bautismo de Jesús, Jesús puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal. Esto es algo que nos tiene que llevar hoy en este camino del Espíritu, no solamente a pensar en Pentecostés, sino también a revisar cómo es el testimonio de nuestro bautismo hoy. Y ya que estamos en los Hechos de los Apóstoles, es uno de los libros que más abunda en esto de se rezaba, se oraba y el Espíritu entonces venía a aquel que lo imploraba. Vamos al caso concreto de Pablo, cuando todavía era Saulo. Y nos dice Hechos 9. Saulo estaba orando cuando el Señor le envió a Ananías para que recuperase la vista y se llenase del Espíritu Santo. No solamente, vamos a otro caso. Vamos a Hechos 8. Cuando los apóstoles supieron que la Samaria había escuchado la palabra, mandaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Fíjense cómo Lucas en los Hechos de los Apóstoles, cuando hay una intervención fuerte de el Espíritu de Dios, es porque primeramente se rezó para que Él viniera. Esta es la actitud que tenemos que tener nosotros hoy. La manera que el Espíritu de Dios nos acompaña es si somos hombres y mujeres de oración. No hay otra receta, no hay otra manera de entenderlo. Les voy a compartir un texto más, tal vez hasta parece como conflictivo, porque va a aparecer nada más y nada menos que Simón el Mago, este curandero, este embaucador en los Hechos de los Apóstoles. Pero veamos este texto de los Hechos de los Apóstoles, por favor, juntos. Cuando en la misma ocasión Simón el Mago intentó obtener el Espíritu Santo pagando, los apóstoles reaccionaron indignados. Por eso, fíjense qué interesante. La única manera que tenemos que el Espíritu Santo venga a habitar entre nosotros, venga a acompañar nuestra comunidad, venga a acompañar a nuestros hijos, venga a acompañar a nuestra iglesia, venga a acompañar el mundo que vivimos y estos tiempos difíciles que estamos compartiendo, es la oración. El Espíritu Santo no se puede comprar, solo se puede implorar con oración. Esta es nuestra gran enseñanza. Esto es lo que hemos recibido de Jesús. Esto es lo que recibimos de la primera comunidad cristiana. Esto es lo que la Iglesia, santa y pecadora, ha enseñado y nos ha legado en nuestra sucesión apostólica. Que la única manera que Dios, en su Espíritu mismo, nos habite es si se lo pedimos, si se lo imploramos, si lo hacemos con oración. No hay maneras de irrupción mágicas en la fe en la que creemos nosotros. Y ya que compartí recién texto de los Hechos de los Apóstoles, bueno, vayamos justamente a nuestro propio Salvador, a nuestro Mesías, a nuestro Jesús. Fíjense Jesús como Lucas a él mismo lo vuelve a relatar en Lucas 11:13. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es el mismo Jesús que nos coloca evidentemente que el don del Espíritu solamente puede estar ligado con la oración por la cual lo pidamos. No hay que cansarse incesantemente de pedir. Cada mañana al comenzar el día, cada momento que tenemos que comenzar una actividad, en este momento muy particular,
del tiempo pascual, pero sobre todo el tiempo conflictivo y en dificultad que vivimos en el mundo, si no lo hacemos orando, pidiendo al Espíritu de Dios que venga a habitar en medio nuestro. Y así como Lucas recién nos compartía cómo Jesús nos dice que está íntimamente ligada nuestra oración para que en realidad Dios nos conceda el Espíritu, ahora vamos a ver cómo el mismo Jesús, Él se une con su oración para pedirlo por nosotros. Yo le pediría al Padre y les dará otro paráclito, otro intercesor, otro abogado, alguien que pida por ustedes, para que esté con ustedes para siempre. Esta es la generosidad misma del corazón de Cristo. Él le ruega al Padre para que evidentemente nos envíe el Espíritu y que nos acompañe para siempre. Es bueno saber entonces que tanto la oración como el don del Espíritu de Dios están totalmente compenetrados. Es como que uno necesita del otro. No podemos vivir con uno, evidentemente, si no se pide por el otro. Nosotros tenemos necesidad de recibir el Espíritu Santo para poder rezar, para poder dialogar con Dios. Y tenemos necesidad de rezar y tenemos necesidad de orar para poder recibir el Espíritu. Esto es importante. Esta especie de como de circularidad es indisoluble. Es una alianza que hay. Cuando nosotros sentimos internamente que queremos que el Espíritu venga a habitarnos, tenemos que rezar para ello. Pero a su vez, si nosotros tenemos necesidad de dialogar con ese Dios, el que nos dio la vida, el que nos asiste, lo tenemos que hacer de alguna manera para poder recibir el Espíritu. Y como queremos que el Espíritu de Dios venga y nos acompañe en el día a día, en este camino a Pentecostés, vamos a utilizar justamente para rezar algunas de esas oraciones que son parte de la secuencia que repetimos en la vigilia de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, Padre de los pobres, Padre de los que se han quedado fuera del sistema, Padre de los excluidos, Padre de los que están en las periferias del mundo, Padre de los que sienten que nadie está para ellos. Ven, Espíritu Santo, acompáñanos, sé parte de nuestra vida, luz de los corazones. Espíritu que sos luz de los corazones que te buscan sinceramente, de aquellos corazones que entendieron que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ven, Espíritu Santo, dulce huésped del alma pura, del alma que te busca con sinceridad, dulce huésped del alma de aquellos que hoy son moribundos y están esperando el abrazo de tu Pascua. Ven, Espíritu Santo, dulcísimo alivio, alivio de aquellos que necesitan de tu presencia para saber que sus vidas vale, porque vos te entregaste por ellos, porque vos te entregaste por nosotros. Todo esto lo hacemos con espíritu de mujeres y hombres que tenemos que ser portadores del Espíritu y ser sembradores de esperanza. Quiero para que terminemos esta reflexión
compartir una carta pastoral, un extracto de una carta pastoral del padre obispo Piroño. Muchos lo conocimos como el cardenal Piroño. Hoy sus restos, después de su Pascua, descansan en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la patrona de nuestra patria. Se ha iniciado su causa de beatificación cuando él era obispo de Mar del Plata, en el año 1976, y viendo que los momentos que se vivían eran muy difíciles, justamente escribió una carta pastoral al pueblo de Dios que se llamó En estos momentos difíciles, pero sobre todo para poder sembrar en sus seguidores, en ese pueblo de Dios, la semilla de la esperanza. Ningún tiempo difícil es para quedarse de brazos cruzados, es justamente para pedir que el Espíritu nos ayude a salir adelante. Y quiero, antes de leer esa carta, que podamos repetir estas partes de la secuencia de la vigilia de Pentecostés. Espíritu Santo, lava lo que está sucio, riega lo que está árido, sana lo que sangra, dobla lo que está rígido, calienta lo que está helado y endereza lo que está desviado. Y ahora sí, compartimos este extracto de la carta pastoral de nuestro querido Padre Obispo Piroño en tiempos difíciles. Es entonces cuando los cristianos verdaderos tocan la esencia de su fidelidad a la palabra, creen de veras en el Dios que nunca falla y arrancan del corazón de la cruz la esperanza que necesitan comunicar a sus hermanos. Los hombres tienen derecho a que nosotros esperemos contra toda esperanza. Seamos constructores positivos de la paz, comunicadores de alegría y verdaderos profetas de esperanza. Qué hermoso desafío que tenemos camino a este Pentecostés. Esas palabras tan fuertes, tan al corazón, tan comprometidas, que el Padre Obispo Piroño es como si nos las dijera hoy, en estos tiempos difíciles. Ojalá que esperemos contra toda esperanza, que seamos hombres y mujeres constructores positivos de paz, que seamos verdaderos comunicadores de alegría y sobre todo que seamos profetas de esperanza. Quiero dejar como saludo final el que Pablo utilizó con los Corintios en su segunda carta. Que esta bendición que Dios nos concede a nosotros sea para caminar este tiempo en la búsqueda del Espíritu para que nos acompañe. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Shalom.